todas las semanas a través de su pantalla. AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV. Te contamos lo que sucede tranqueras adentro, en la región y el país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Una vez más, acompañándolos con toda la información agropecuaria. Desde AgroMP, Mónica Gallo, quien les habla, Carlos Moreno detrás de cámara, y no les puedo contar todo lo que tenemos preparado para el día de hoy. Algo de lo que dejó fertilidad. También vamos a sumergirnos en el mundo de la lechería con lo que fue todo láctea y, por supuesto, la genética, todos los expositores, todo lo que dejó Angus, esta exposición de otoño que se llevó a cabo en la rural de Palermo. ¿Cuándo? Ahora, luego de presentar a las empresas que nos acompañan. Hacía falta poner los valores del campo, su producción y tradiciones bajo un mismo paño. ¿Quién mejor que Agroactiva para crear esa bandera? ¿Quién mejor que el campo para levantarla? Agroactiva 2025, edición Banco Nación Argentina, donde el campo levanta su bandera. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos, en el SINA 116, Bolívar. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Sáenz Valiente Bullrich y compañía en Bolívar. Herederos de una huella centenaria a su servicio en la actualidad. Marque la diferencia con nosotros en el mercado de Cañuelas, en nuestros remates feria y especiales de reproductores. Consigne su hacienda para nuestros remate B. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Representantes en Bolívar, Tomás Corbela y Daniel de Julio. Marque con nosotros. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar. El punto de encuentro con amigos es degustar una buena carne y con el mejor precio. Pasate. Punto Carnes Bolívar. En la esquina de Brown y Leiría vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado. Pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Punto Carnes Bolívar. Calidad a un precio justo. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas, ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar.
Nos trasladamos a Rosario, a Fertilidad, donde el eslogan era nutrir el suelo, alimentar al futuro. En este caso, con otro de los disertantes, Cristian Álvarez. Y cuando hablamos de fertilización, la ganadería también está integrada, porque qué importante lo que comen nuestros animales, porque eso después se traduce sin ninguna duda en el plato. Siempre que se asocia la agricultura con la fertilización está bien. Y cuando hablamos de ganadería, cuando hablamos de pasturas, parece ser que hay mucho todavía para conocer. Lo escuchamos a Cristian. Hoy la idea del panel es trabajar sobre los recursos ganaderos, verdeos y pasturas. La introducción mía va a estar más asociada a forrajeras perennes. En el caso, vamos a hablar puntualmente por el tiempo de alfalfa. La alfalfa, digamos, el productor que viene, digamos, de historia, se hacía un montón de preguntas, entre ellas estaban muy asociadas a si lo que estaba produciendo era su potencial. Miraba el lote agrícola y decía, si yo estoy corrigiendo en el lote agrícola, ¿por qué no estoy mirando mi sistema ganadero? Había productores que habían salido de la ganadería y volvieron a entrar dentro del planteo ganadero, y en ese planteo ganadero les costaba llegar a los niveles de producción que tenían hace 20 años. Entonces se preguntaban por qué, cuáles eran los problemas que tenían hoy, habiendo, digamos, mejor genética, que los condicionaba y no les permitía llegar a niveles de producción buenos, o por lo menos normales, a lo que ellos llamaban normales, que eran los que tenían hace 20 años. Y otros productores que entraban, digamos, dentro de ese sistema, que son productores nuevos y que lo que querían era generar, digamos, herramientas para potenciar el sistema productivo. Frente a eso, lo que se empezó a hacer primero es diagnóstico, obviamente. Siempre miramos el suelo como eje, la calicata siempre está, la pala siempre está presente. Ahí nos hemos conocido, creo. Ahí nos hemos conocido, ahí tratamos de entender qué nos está contando el suelo, cuáles son las barreras a romper para mejorar la productividad, sea agrícola, sea ganadero. Y en ese planteo aparece la alfalfa, digamos, como escenario, y como técnicos, si bien veníamos haciendo ensayos de verdeos, ensayos en agropiros, en alfalfa, digamos, estábamos medios, tranquilos, en el sentido de que era un cultivo que no se fertilizaba mucho y que le daba al productor determinadas respuestas. Cuando empezamos a meter, digamos, a través de productores curiosos, cuál era la respuesta al cultivo de alfalfa, nos dimos cuenta que podíamos producir más del 70% de lo que veníamos produciendo. O sea, planteos de 9.000, 10.000 kilos de materia seca, estábamos produciendo 16, 7.000 kilos con nutrición. El productor no sabía qué hacer, digamos, se encontraba en situaciones donde el pasto le sobraba, entonces empezaban los rollos, empezaba el silo, empezaba, digamos, diferentes alternativas. Para ver, digamos, cuál era el nutriente que en ese momento estaba compensando esa producción, porque habíamos puesto combinaciones de productos, empezamos a hacer ensayos de fósforo y de azufre, tratando de ver el apilamiento, que era lo que mejoraba en el cultivo de alfalfa. Y ahí nos dimos cuenta, digamos, que en función del tipo de nutrientes podíamos aportar entre el 30 y el 50% de las respuestas en ese cultivo, que eran exuberantes, digamos, para la zona, ¿no? Y no solamente aparecía eso como una variable, sino que no era solamente producción, sino que los productores que estaban haciendo alfalfa veían que perdían persistencia. Y una de las estrategias decía, bueno, si nosotros podemos corregir a través de nutrición y no perder plantas, podía ser, digamos, un estímulo. Y ese estímulo, digamos, tratamos de responderlo desde ese punto de vista. Y solamente logramos mejor producción, no logramos mayor persistencia, sobre todo en algunos lotes más limitados. Y ahí aparecían otros factores que alteraban un poco la dinámica de producción, que era el tema de compactación. O sea, todo lo que es manchoneo y parches, donde uno piensa que cuando mete una alfalfa dentro de esos sistemas, la alfalfa me va a remediar todos los problemas que yo tenía de compactación o de dureza o ese tipo de cosas. Que nos dimos cuenta que entre lo que se podía producir en los ambientes que no tenían problema de compactación, estaban por lo menos entre un 40 y un 46% por encima de la producción de esos parches.
y esos parches muchas veces ocupan el 30 al 40% de la superficie del lote. Con lo cual, no solamente se ve afectado la distribución, un aumento en la heterogeneidad de cuando uno muestrea después esos lotes cuando va a agricultura, sino que se ven condicionadas algunas otras variables que se empiezan a perder, principalmente materia orgánica. O sea, uno piensa que por hacer pasturas el carbono es positivo y en general en esos ambientes negativo. Y lo hemos hecho tanto con alfalfa como alfalfa más festucas y agropiros y no hemos podido recuperar con el cultivo la producción y la pérdida de carbono, ¿no? Eso hace que muchas de las variables que se han venido charlando en el Congreso aumente, digamos, la heterogeneidad y uno quiere tratar de buscar homogeneidad de ambientes. Por lo cual hoy se abren varias interrogantes asociados a qué tener en cuenta, digamos, con el cultivo de alfalfa. Y sin duda, digamos, que una de las variables principales es observar problemas físicos, como en todos los cultivos, digamos, para potenciar producción. Otro gran tema y asociado, digamos, al uso que se le está dando a los cultivos de producción forrajera, que es rollo, es silo, es la gran tasa de extracción. O sea, durante 3 años, 4 años nos dedicamos a cortar y a evaluar qué era lo que nos estábamos llevando en esa biomasa. Y nos dimos cuenta, digamos, haciendo cálculos y poniéndole número a todo, que estábamos triplicando la tasa de extracción de calcio, magnesio y potasio. Eso hace que hayamos perdido en 3 o 4 años 0,2 unidades de pH, con lo cual, si eso uno lo multiplica en el tiempo y lo lleva a 20 años, es la situación que estamos en muchos suelos hoy con acidificación y problemas, digamos, de nodulación en muchas pasturas, en cultivos que necesitan, digamos, el aporte de nitrógeno o pueden fijar su propio nitrógeno. Y la otra variable que en general estamos tratando de corregir es el tema de persistencia y calidad. Estamos viendo, digamos, que las alfalfas no duran más de 2 o 3 años y que la calidad muchas veces asociada, digamos, a la pérdida que tenemos de cosecha de nitrógeno, estamos perdiendo alrededor de 2 toneladas de proteína en una secuencia de 3 años. O sea que cuando uno habla de alfalfa puede hablar de un montón de variables que están condicionadas y sujetas digamos, a la fertilidad edáfica, porque tendríamos que hablar de la física, de la química y de la biología en su conjunto, ¿no? O sea, la física y la química están condicionando la respuesta a esos nódulos que me permiten a mí generar ese plus asociado a proteína en este tipo de forrajeras. Y la mayoría de los productores hoy están poniendo entre 80 y 100 kilos de equivalente MAP. O sea, ponele el producto que vos quieras. Y una pastura en 3 años, por los números que estamos teniendo, se lleva el equivalente a 280 kilos de MAP. O sea, por niveles de producción, ¿no? Con lo cual estaríamos en un balance hiper negativo, digamos, asociado a un nutriente como fósforo. Ni hablar de azufre, 20 kilos por año nos estamos llevando de azufre y no estamos poniéndole nada. Entonces, los gráficos esos que muestra Hernán Sáenz Rosa en toda la región, muchas veces está asociado a eso, ¿no? O sea, por ahí estamos pensando en un nutriente y estamos generando desbalances en otros. Por ejemplo, en este caso en fósforo, en azufre, en calcio, en magnesio y potasio. Y sin duda que el zinc es otra de las variables que se está llevando mucho el cultivo y que no estamos monitoreando y que puede traernos, digamos, en planteos de alta extracción de materia seca algunas deficiencias importantes en zinc. Mensaje para dejar, se miraba en su momento también en un carro lleno de sojo, que sé yo cuántos nutrientes había, y que mirar el gancho con la res colgada. Sin duda que hay que mirar todos los factores de producción y sin duda que el factor de producción que muchas veces no tengo en el campo, pero que genera un recurso para poder, digamos, seguir competitivo en el sistema, nos está dando un margen neto muy erróneo asociado, digamos, a los balances de nutrientes que no estamos teniendo en cuenta.
Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría. Haciendas Generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314 420509. Con Cutler y Primia, maneja tu feedlot de manera integrada y estratégica. Cutler, sistema de gestión facilitador que ordena los datos generados por tu feedlot. Te asesoramos en su aplicación y seguimiento. Sumá Cutler. Sumate a la ganadería del futuro. Primia EDP Agro. Sumando valor a tus negocios. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314 42 72 55 42 65 35 Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con veta de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. María Fernanda González San Juan, gerente ejecutiva de Fertilizar. Con ella vamos a cerrar este interesante simposio, haciendo un raconto de estos 17 años de edición. ¿Cuánto hay para aprender sobre fertilización? Qué importante que es cuidar nuestro suelo, tan vasto como es el suelo argentino. Y por lo tanto, este simposio fue el protagonista en Rosario y usted vio toda la cobertura. Sí, vos sabés que hoy hablábamos a la mañana temprano, después de transcurrida gran parte del evento, decíamos, se respira algo especial. Y creo que lo especial es el suelo, porque el suelo no es nada más que donde nos paramos a producir alimentos y el lote donde está la soja, que después pasa el camión y se va y la cosechadora. El suelo es mucho más que eso. Y también me pasa cuando hacemos esos reconocimientos a personas que fueron muy importantes en lo que tiene que ver con el cuidado del suelo y la nutrición de cultivos y la trayectoria y los años que han pasado, lo que los emociona hablar del suelo. Para ellos el suelo no es nada más que el lugar de producción, para ellos el suelo es mucho más, es su origen, es su pertenencia, es llamativo. Digo, ¿cómo se respira ese afecto por un recurso natural, que si vos lo mirás es un recurso gente más apasionada? Pero es apasionado. Y digo, ¿será eso? ¿Será que el suelo transmite más, algo más que el mero lugar donde sujetamos las plantas para que crezcan o donde nos paramos? Y calculo que todos los años, cuando se ponen, o que se hace cada 2 años, cuando se ponen a organizarlo, bueno, ¿cuál va a ser el puntapié inicial de este año? Dirán, bueno, este año, ¿cuál fue el objetivo o esa premisa o ese eslogan? Más allá de que, sí, nutrir el suelo, alimentar el futuro, ¿no? Sí, bueno, eso viene a raíz de unos trabajos que venimos haciendo en Fertilizar hace un tiempo y de una línea de comunicación que hemos generado que tiene que ver con esto, con reflexionar cómo hacemos para linkear la nutrición de cultivos con la nutrición humana, porque en definitiva los nutrientes son los mismos. Es nitrógeno para los dos, nada más que en las personas lo llamamos proteína, pero es nitrógeno, es potasio, es calcio, es magnesio, es un montón de minerales que necesitamos en un lado y en el otro. Y claro, ¿qué pasa? La naturaleza eligió para guardar
su reserva de nutrientes? El suelo. La materia orgánica que tenemos en el suelo es el lugar donde la naturaleza decidió alojar los minerales, los nutrientes. Y las personas no nos podemos comer esa materia orgánica, no podemos comer el suelo. ¿Qué tiene que haber en el medio? Agricultura, que permita que las plantas tomen los nutrientes del suelo y que las personas puedan comer ese alimento, ese grano, esa fruta, esa verdura o ese animal criado con esas plantas. Porque el nutriente es el mismo, solo que la naturaleza lo tiene en el suelo y nosotros no podemos comer el suelo. Entonces, esa cosa de decir, bueno, ¿cómo contamos esta historia? Y cómo, eso pensando en la gente en general, ¿no? Para que se den cuenta la envergadura y la importancia, la relevancia de la producción agropecuaria, pero también cómo hacemos para que el productor se dé cuenta que tiene, por un lado, una responsabilidad enorme, pero además una misión muy importante, que es producir alimentos en cantidad y en calidad, porque lo que estamos necesitando es que la gente pueda satisfacer sus requerimientos de comida, de alimentos, también en cantidad y en calidad. Por un lado, lo transmitieron, ¿crees? Y por el otro lado, fue un éxito. La verdad es que sí, el simposio es un evento que da mucho trabajo organizarlo porque tenemos que pensar cuáles son los temas nuevos, digamos, uno quiere traer lo mejor que va encontrando y traer al escenario a los mejores comunicadores y a los mejores investigadores. Es mucho trabajo, pero cuando llega el día y tenés más de 1.100 personas acreditadas de forma presencial y tenés 2.000 que están conectados, decís, bueno, acá esto era importante, valió la pena el esfuerzo y creo que no nos tenemos que olvidar que esto es lo que está buscando el productor, el asesor. Es un año donde la agronomía va a ser la clave. El éxito de este año no va a estar en el gerente financiero de una empresa agropecuaria, el éxito va a estar en los agrónomos de la empresa agropecuaria, porque cuanto mejor agronomía hagamos este año, vamos a ser exitosos. Hay humedad, las relaciones de precio han mejorado respecto a los años anteriores, hay cosas de contexto que se fueron acomodando, que nos venían haciendo ruido. ¿Está todo resuelto en el contexto? No. Tenemos que seguir batallando algunas cosas, pero creo que estamos en un año ideal para hacer una gran agronomía y conseguir los mayores rendimientos. Vamos a hacer una campaña donde la intención de siembra de fina está cerca de los 8 millones entre trigo y cebada. Bueno, va a haber soja de segunda y atrás. Bueno, ¿cómo planteamos un paquete de nutrición adecuado para un trigo que va a estar seguido probablemente por una soja de segunda? ¿Cómo hago para abastecer todos esos nutrientes? Porque voy a tener humedad. Y si tengo humedad, aumento el techo de la expectativa de rendimiento. Y si aumento la expectativa de rendimiento, hay que darle de comer a esa planta. Porque la planta lo que necesita es crecer, desarrollar y generar grano. Así que creo que estamos en la víspera de una gran campaña. Bueno, hacia aquí va a fertilizar y seguramente mañana pasada se descansa y se empieza a pensar en el próximo, ¿no? Porque eso es una realidad también. Sí, la verdad es que ya tenemos cosas en la cabeza, las empezamos a pensar desde muy temprano, esperamos el feedback de la encuesta de quienes vinieron, nos damos cuenta que hay temas que quedaron ahí con mucho interés. Claramente todo lo que tiene que ver con las tecnologías nuevas es algo que no se puede, es como nos atraviesa. Terrible. Y aparte la importancia de los asesores, porque llega un momento que sentimos que nos excede, ¿no? Que, ¿cómo voy a hacer yo para hacer esto de la inteligencia artificial y la Big Data? Bueno, por suerte hay muchos agrónomos jóvenes sentados en el auditorio, muchos asesores jóvenes que con esto están mucho más familiarizados y creo que la clave es seguir capacitándose y formándose. Es la única que queda. Muchísimas gracias, Fernanda, y gracias por la atención que le han dado toda la prensa, a todos los periodistas, como favor, siempre muy generosos. No, yo estoy segura, estoy convencida de que hoy somos muchos conectados, estamos presencial, muchos conectados virtual, pero necesitamos que esto llegue más y ustedes son fundamentales para que esto se expanda y dure en el tiempo y se pueda seguir pasando estos mensajes en el tiempo, son fundamentales. Así que no es una cuestión de... No es ningún favor que nos deben, sino que somos nosotros los agradecidos. Nos trasladamos ahora a Esperanza, a Santa Fe,
donde se llevó a cabo todo Láctea. Pero ¿saben qué? La primera nota tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, que se llevaron a cabo, entre otras y muchas actividades dentro de esta exposición. Las Olimpiadas Lecheras. Más de 50 colegios participaron. La provincia de Buenos Aires estuvo presente. Y más precisamente la Escuela Agrotécnica del Valle. ¿Saben qué? Salieron campeones. Y nosotros trajimos la nota y el orgullo a esta provincia. Por supuesto, ni hablar de los padres, del cuerpo directivo y de mucho trabajo que vienen realizando los chicos. La nota con los chicos presentes y con la profesora María Florencia Selma. Y el lugar es Esperanza, evidentemente. El lugar es Esperanza, sí, hace 2 años vinimos acá y salimos campeones. El año pasado fuimos a San Francisco y salimos segundos, un segundo puesto. La verdad que no le podemos desperdiciar, ¿eh? Fue durísimo también lograr ese segundo puesto. ¿Y este año? Y este año campeones de nuevo. Bueno, no flamantes campeones, sí. Sí. La verdad que la emoción, bueno, las 3 estrellas tenés ahí, sí. Presentánoslos. Bueno, Felipe Preve, María Paz Cavalieri y Miranda Crespi son 3 alumnos de 7º año de la Escuela Agrotécnica Salesiana de Del Valle y la verdad que es impresionante lo que han estudiado. Cada año me sorprende porque cada año estudian más. Yo digo, ¿cómo puede un año estudiar más que otro? Y sí, porque bueno, la presión es grande, cuando un equipo gana, el otro equipo que viene también quiere ganar o hacer podio por lo menos. Y bueno, yo creo que un poco es la presión, el amor propio, el amor por la escuela, la voluntad, las ganas de aprender a estudiar. Yo creo que esto también les enseña muchísimo para cuando se vayan a la facultad, es una muy buena práctica. Bueno, hoy vos sos, de alguna manera te elegimos para ser la interlocutora de los sentimientos. Vamos a decir que son más de 50 escuelas este año. 54 escuelas se anotaron y bueno, ser primeros entre 54, pero escuelas que estudiaron mucho, porque nosotros veíamos que veníamos palo y palo con el resto de las escuelas. Hubo una escuela que hizo puntaje perfecto en 2 rondas, nosotros habíamos errado una y yo ahí dije, bueno, listo, chau, ya está, ganaron ellos. Y en la última ronda lo dieron vuelta de una manera espectacular, fue apasionante el paso a paso del concurso, fue muy emocionante. Esta conversación la tuvimos un poco el año pasado, sí, en el ámbito de todo Láctea, que es el mayor premio es la participación y la importancia de alternar con chicos de todo el país, de la cuenca lechera. Sí, chicos de todo el país, acá había chicos bueno, de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos, de provincia de Buenos Aires, de Capital, de Tucumán, bueno, chicos de todo el país. Todos se preparan un montonazo, todos quieren venir a ganar, pero en el momento es como que, bueno, pasó algo muy lindo, que a la entrada, antes de entrar al concurso, nos encontramos con los chicos de Inchausti, estamos en el mismo partido, compartimos un montón de cosas y ellos comparten siempre un montón de competencias deportivas. Y bueno, fue muy lindo poder encontrarnos y que los chicos pudieran intercambiar con los chicos de Inchausti. Ellos que son los que están más cerca, pero también, bueno, yo estuve conversando con chicos de un montón de escuelas, todos con la misma ilusión. Un incentivo para el año que viene, volver. El año que viene volver, seguramente. Ya los chicos que están en 6º año ya me pidieron el material para empezar a estudiar. No sé si irán a leer algo, pero ya arrancaron. La verdad, felicitaciones. Nos llevamos, digo, nosotros del centro de la provincia de Buenos Aires, nos llevamos la Copa al Barrio. Sí. Y eso es un orgullo para también la cuenca, que no es la cuenca lechera, pero el centro de la provincia de Buenos Aires, tener escuelas realmente que preparan chicos y que están a la altura de la vanguardia de hoy, que estamos en el centro de la cuenca lechera. Sí. Y yo quiero decir una cosa, este año la escuela nuestra cumple 100 años. Así que qué bueno poder festejar esos 100 años con esa copa. Con la copa. Qué mejor que y con un dinero que la infraestructura lo va a agradecer. Muchísimo. Siempre el dinero es utilizado para algo que, como te digo, que queda en la escuela.
Nunca pensamos qué es lo que vamos a hacer con el dinero porque no pensamos ganarlo. Pero una vez que está, siempre es algo que quede. Y agrandar la vitrina porque las copas vienen llegando. Sí, no, la copa hay que devolverla. La copa se devuelve todos los años, se coloca, mostrale que se coloca el nombre de los ganadores, ¿sí? de cada una de las copas. Y bueno, ahí está el nombre de los chicos que ya la habían ganado y ahora va a estar el nombre de cada uno de ellos. Felipe Preve, María Paz Cavalieri y Miranda Crespi van a estar ahí grabados en esa copa. Para la posteridad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y un beso para todo Bolívar, que se sienta orgulloso que es parte de esto que hemos ganado. Hacía falta poner los valores del campo, su producción y tradiciones bajo un mismo paño. ¿Quién mejor que Agroactiva para crear esa bandera? ¿Quién mejor que el campo para levantarla? Agroactiva 2025, edición Banco Nación Argentina, donde el campo levanta su bandera. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos, en el SINA 116, Bolívar. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Sáenz Valiente Bullrich y compañía en Bolívar. Herederos de una huella centenaria a su servicio en la actualidad. Marque la diferencia con nosotros en el mercado de Cañuelas, en nuestros remates feria y especiales de reproductores. Consigne su hacienda para nuestros remate B. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Representantes en Bolívar, Tomás Corbela y Daniel de Julio. Marque con nosotros. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar. El punto de encuentro con amigos es degustar una buena carne y con el mejor precio. Pasate. Carnes Bolívar. En la esquina de Brown y Leiría vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado. Pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Carnes Bolívar. Calidad a un precio justo. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Muchas capacitaciones dedicadas a productores, a empresas, fueron las protagonistas de esta exposición. En este caso con Ezequiel Layana. ¿De qué habla? De la coordinación, la capacitación de los equipos del tambo, básicamente del recurso humano. ¿Qué importancia tiene en una instalación? Acá hablamos de instalaciones lecheras, ¿no? Pero lo podemos llevar a otro tipo de producciones. El recurso humano capacitado y trabajando en equipo, créanme, hace la diferencia. Hoy el área que nos convoca es la lechería.
lo podemos trasladar a otras áreas, ¿no? Porque el recurso humano es un poco el motor, y bien lo manifestaste, para que una empresa funcione bien. Sí, es central, el recurso humano es en el centro de las personas. Digamos, está probado en el mundo que sin las personas preparadas es muy difícil, y es casi en algunos aspectos imposible incorporar tecnologías cada vez más complejas que nos permiten tomar decisiones si no tenemos la gente formada dentro de las organizaciones. El Tambo no es ajeno a eso, y eso es algo que se ve en la diaria, ¿no? El Tambo tiene gente muy poco formada. Yo mostraba algunos números, pero en las encuestas que hemos hecho, 90% de la gente tiene primaria incompleta o secundaria incompleta, digamos. O sea, el 10% tienen una secundaria completa, y eso es un tema que hackea la posibilidad de que nosotros construyamos conocimiento, y en la economía del conocimiento, la tecnología es conocimiento. La tecnología nos permite tomar decisiones. Yo recién decía, no es agricultura de precisión solamente, es tambo de precisión, porque estamos hablando de trabajar la precisión productiva en las vacas, en cómo producimos, y eso hace que claramente nosotros tengamos que tomar decisiones, y muy buenas. Si no tomamos buenas decisiones es porque muchas veces no tenemos la gente que pueda tomarlas en la diaria. Y para tomar esas buenas decisiones yo tengo que comprender y conocer, pero además tengo que estar estabilizado, tengo que entender el sentido de la empresa, hacia dónde vamos. Es muy raro, pero es muy común ver que los equipos de trabajo, que no son equipos, son grupos de personas que no funcionan como equipos, ni siquiera se saben cómo se llaman los compañeros con los que trabajan. En la fosa se conocen, pero ya cuando le preguntás cómo se llama el de la guachera a veces no saben. O sea, no se conocen, es muy difícil trabajar en equipo cuando ni siquiera se conocen por nombre. Esas personas no pueden tomar buenas decisiones porque no conocen de la tarea, saben hacer, pero no comprenden por qué hacen. Entonces no pueden aplicar la tecnología de precisión, no pueden ser precisos en las tareas diarias. No se dan cuenta que son el eslabón de una cadena. Bueno, en realidad los que no se dieron cuenta tiene que ver con la mirada organizacional, es decir, yo como propietario tengo que poder, y como administrador tengo que poder mirar a mi gente con otros ojos. Entonces, yo en la charla sostenía 3 pilares. El primero es el bienestar de las personas. Si la gente no está bien, no me va a elegir. Y les decía, el 70% son pibes, para mí son pibes, son menores de 30 años. Los menores de 30 años son jóvenes, y los jóvenes funcionan con una dinámica totalmente distinta a cuando yo tenía 30 años. Me eligen para trabajar en una empresa. Pueden estar trabajando circunstancialmente porque no tienen otra posibilidad, pero donde consiguen otra posibilidad se van inmediatamente, dicen, me voy. Entonces, vemos empresas que tienen una enorme rotación de personal. Es muy común ver en la empresa tambera enorme rotación de personal. Gente joven que está poco tiempo y se va. Entonces, si alguien está poco tiempo y se va, es muy difícil proyectarlo dentro de la empresa, formarlo técnicamente, profesionalmente. Pero cuando miramos por qué se va porque no tiene condiciones de funcionamiento dignas. Muchas veces no tiene ni siquiera bienestar para vivir, bienestar para funcionar en la diaria, no tiene conectividad, no tiene horarios. O sea, todas esas cosas que hacen que alguien que está en el mundo urbano sí las tienen claro. Entonces, primero tenemos que resolver el bienestar de las personas. Una vez que resolvimos el bienestar de las personas, podemos pensar en hacer 2 cosas que tienen que ir de manera paralela. La formación de equipos de trabajo. Aprender a trabajar en equipo se aprende, no se nace sabiendo trabajar en equipo. Nosotros en Argentina somos re futboleros y nos encantan los equipos de fútbol, pero es un equipo de fútbol y nos damos cuenta cuando el vestuario está roto. Porque cuando el vestuario está roto, no meten una bocha dentro del arco. Y eso tiene que ver con un equipo de trabajo estabilizado. Entonces, los equipos de trabajo estabilizados aprendieron a trabajar en equipo. Cuando alguien aprende a trabajar en equipo, puede aprender lo procedimental, es decir, los procesos y los procedimientos técnicos específicos que requiere la tarea del tambo. La tarea del tambo, no solamente por el ingreso de tecnología, de por sí es una tarea compleja, que requiere de muchos conocimientos. Tenemos veterinarios, agrónomos, técnicos, que durante meses y años estudian distintas cosas para hacer cada vez más preciso. Bueno, los que están en la diaria tienen la primaria nada más. Entonces tenemos que hacer algo para formarlos. Esta es la clave, tal vez. Pero a la vez tienen la primaria nada más, pero a la vez es el que ve la vaca todos los días y le puede dar la información a ese veterinario. Absolutamente. Sobre el comportamiento de ese animal o sobre la problemática que hay. Absolutamente. De hecho, tienen la primaria nada más porque fue su posibilidad. Pero cuando vos les preguntás, hace 10 años que trabajan en el tambo promedio. Es decir,
No en la misma empresa, porque fueron cambiando de empresa, pero están en el sector. ¿Qué significa esto? Que les gusta la tarea. O sea, porque se van de un tambo a otro, no es que se van del tambo a la albañilería, no, están ahí. Entonces, lo importante es entender que los procesos técnicos específicos uno los puede aprender. Para eso está la transformación didáctica, digamos, los profesores, quien enseña, puede adaptar la formación técnico específica para que esa persona se la apropie. Lo peor que podemos hacer es dar una orden. Les voy a dar un ejemplo simple. Un tractorista le dicen, tenés que cambiar el aceite a las 250 horas de tu tractor. ¿Por qué? Si yo le pregunto por qué al tractorista tiene que cambiar a las 250 horas el aceite, no tiene idea. Me dice, no, porque lo dice el manual, porque me lo indicaron. Eso no es autonomía, eso es saber hacer algo. Hace el cambio de aceite, pero no comprende lo que está haciendo. Bueno, así para lo que quieran. Entonces, el centro de la escena es la persona comprendiendo. Con el ingreso de la tecnología nos encontramos con un escenario aún más desafiante, porque la tecnología tiene una característica. Cuando yo corro la tecnología, atrás me encuentro con datos que me permiten comprender y tomar decisiones precisas. Eso es tecnología. Atrás hay recuperación de datos con sensores, hay pantallas con gráficas, hay estadísticas, hay métricas que me permiten entender algo de una manera precisa para hacer mejores cambios. Bueno, con ese criterio tengo que pensar que en el mundo del conocimiento necesito gente que entienda lo que hace, que comprenda, que tenga conocimientos. Pero para formar a alguien dentro de una empresa tengo que haberlo estabilizado en la empresa. No puedo tomarme el tiempo de formar a alguien que va a irse dentro de 2 meses. Entonces, para formar a alguien en una empresa tengo que lograr que esa persona se sienta cómoda en el lugar que trabajo. Entonces, estar bien para construir equipos de trabajo y enseñar a construir conocimiento dentro de la empresa y hacer que esa empresa pueda ser precisa. Y todo eso, finalizando y redondeante, se traduce en dinero. O lo perdemos o lo ganamos según cómo lo Bueno, manejemos. yo mostré muchas evidencias de empresas que están trabajando con nosotros, estamos en equipo hace años, y que han logrado destruir literalmente, la palabra es esa, pulverizar la rotación del personal. Caen los índices de rotación, porque la gente deja de irse de la empresa, no se elige. Y cuando aparece eso, aparece el equipo, y la gente empieza a encontrar soluciones, empieza a aprende lo que tiene que hacer, es autónoma, porque cuando alguien comprende la tarea, es autónomo, no sigue una orden, comprende lo que hace, entonces puede ser más preciso. De hecho, esas empresas, cuando uno empieza a mirar esas empresas que ya trabajan en equipo, hay constantes que aparecen en esas empresas. Por ejemplo, la reunión de equipo. La reunión de equipo es algo semanal, pero la reunión de equipo no es un lugar donde se organizan tareas, vos tenés que hacer tal cosa, no. Es un lugar donde se presentan datos de la empresa, donde podemos hablar de los problemas de la empresa y resolverlos entre todos. Es decir, son reuniones complejas. Dejan de ser reuniones unidireccionales, donde yo le digo al otro qué hacer. Se convierten en conversaciones para construir conocimiento conjunto. Bueno, ¿eso está ocurriendo en Argentina? Sí, hay un montón de tambos que lo están haciendo. Y se ven las evidencias productivas. Mejores guacheras, mejores índices de producción, mejores tasas de preñez, mejores indicadores desde el punto de vista bacteriológico. Cambia todo el esquema productivo de la empresa. Pero bueno, eso requiere tiempo, pero requiere fundamentalmente una decisión. Poner en el centro de la escena a las personas y darnos cuenta que es adentro de la tranquera donde tenemos la solución, no afuera. Desde ya, muchísimas gracias. Muy No, didáctico. al contrario, gracias a ustedes. Un gusto. Cambiamos de escenario nuevamente, nos trasladamos ahora a la rural de Palermo, donde la exposición de otoño de Angus se llevó a cabo. También material más que relevante que dejó esta exposición. ¿Y de qué vamos a hablar? El camino de los campeones. ¿A cargo de quién? Del presidente del Ateneo, la juventud que se impone. Estamos hablando de Federico Otero, que bien lo marca. ¿Cuál es el camino de estos campeones? Todos los pasos que debe seguir una cabaña para llegar con esta genética a estas pistas. Sí, tal cual. Ha sido una jornada que organizó el Ateneo Angus con la Asociación Argentina de Angus. El título que se lo puso fue el Día de los Campeones. Hubo 4 o 5 charlas. Empezó una charla el ingeniero Juan Martín Ojeda, donde explicó los registros que se hacen en una cabaña. Cuándo se le hace el ADN, cómo se declara un servicio, cómo se declara un nacimiento, cuándo se tatúa. Después otra charla siguió Agustín Curuchet, que trabaja en la Angus y dio una charla de epsigenómica. Después de eso dio una charla un cabañero, Tachi, de don José Mamoliti,
él explicó el día a día en el campo, desde cuándo lo empiezan a observar el animal, de cuándo lo pelan por primera vez, cómo lo bañan, cómo lo amansan. Después de eso dio una charla a Francisco Yeravides con un animal en pista y demostró cómo se pela antes de entrar a la pista. Y después, por último, dio una charla al Lobo Chavarabale, jurado internacional, y explicó cómo se maneja la pista de jura y qué es lo que mira el jurado en un macho y en una hembra. Federico, ¿y cómo empieza esto? Es decir, ¿cómo se selecciona un ternero? ¿Cómo vos entras a un potrero y decís, bueno, es este y este? ¿Por dónde arranca? Arranca más o menos en la cabeza del asesor, en decir, esta vaca la voy a preñar con tal toro, y después cuando empiezan a nacer, le empiezan a hacer seguimiento y los que se van, y los más destacados se van apartando y ya se le empieza a hacer una palenqueada, ya se le pega un banito, se le va dando un trato especial a aquellos animales e individuos, digamos, que se distinguen del resto. Está bien, no es solamente por la genética, que es obviamente el comienzo de todo, sino el ojo experto de un inspector que dice, este puede andar, hijo de tal, y ahí empieza un seguimiento un poco más, digamos, específico. Tal cual, tal cual. La genética va en la imaginación de uno, el comienzo, decir qué me puede llegar a esta vaca con este toro, y después ya sí sigue el día a día el seguimiento, la parte fenotípica, lo que vemos, la estructura del animal, y ahí el ojo del que está a cargo en la cabaña de ir seleccionando los animales y el cuidado especial. Hasta que salen campeones. Hasta que llegan acá y compiten por el campeonato y salen campeones. Muy bien, y ahí entonces el mundo empieza a ver la calidad de la carne, la categoría de los animales, viene el público a la rural o a las exposiciones, van los compradores a los remates y ahí es donde se mueve, digamos, el negocio ganadero, pero siempre a partir de una buena sangre. Tal cual, tal cual. Ahí es el final, digamos, de lo que hacemos en las cabañas. Y bueno, esta expo más que todo el marco que tiene, la cantidad de gente que viene, muchísima gente viene y muestra sus ejemplares a competir y realmente bueno, termina ahí en las ventas con los animales, todo, que el fin de eso es desprenderse cada uno de su genética para aportar y ayudar y poner un granito de arena a mejorar cada día más la carne Angus. Y donde la genética se impone, donde los animales son los protagonistas, también los cabañeros tienen su parte y sin ninguna duda. En este caso, el Viejo Mito, una cabaña que pisa por primera vez las pistas de Palermo, en una exposición nacional. Una cabaña de Olavarría, cerquita aquí del partido de Bolívar, el centro de la provincia de Buenos Aires. Y la emoción de vivir esta experiencia de su cabañero, Javier Pérez. Es nuestra primera participación acá en la rural de Palermo, principalmente lo que es una expo a nivel nacional, ¿no?, de Angus. Tuvimos una primera experiencia el año pasado, que fue en Olavarría, que es donde trajimos aquí, que fue la gran campeona en Olavarría, pero nunca habíamos tenido, digamos, la posibilidad de venir. Y bueno, después de mucho esfuerzo y con el acompañamiento de nuestro asesor, que fue uno de los que más insistió en que estábamos capacitados y teníamos un animal para competir bien, bueno, fue lo que nos llevó a tratar de estar hoy, mejor dicho, de venir aquí y bueno, y participar, ¿no? Hoy lo que buscamos es ganar experiencia y no otra cosa. ¿Y qué expectativa tenés con el ejemplar que trajeron? Mirá, creo que podemos andar muy bien, sabemos que hay mucho para aprender, hay mucho para trabajar en una cabaña no es fácil, tiene mucha preparación de atrás y eso se gana con años de experiencia. Si bien, como les decía, tenemos un asesor que es Pepe Pestalardo, que nos guía y nos guía muy bien, después en el día a día hay que aprender mucho para poder llegar a ser el número uno. Hoy con competir y aprender de lo que vemos alrededor creo que ya es más que suficiente para nosotros. ¿Son criadores Angus o están con otras razas? No, solo Angus. Angus y Angus Colorado. ¿Desde cuándo? Empezamos hace 6 años, es decir, somos una empresa joven, no yo, la empresa. Empezamos hace 6 años, viene toda una historia familiar, mis abuelos trabajaban en el campo y como siempre tuve la ilusión de poder llegar a dedicarme a la ganadería. Y bueno, hace 6 años lo pudimos lograr y enfocado bastante a armar lo que es una cabaña. Bueno, en el supuesto que Mica, tal como se llama la vaca. Maca. Maca, ¿por qué? Es el nombre de mi hija mayor y bueno, nos gustaba como iba a ser la primera participación que tenga el nombre de ella. Está muy bien. Y en el caso de que Maca
obtenga un premio importante aquí, ¿cuál es el destino? ¿La van a vender? ¿Va para su casa? No, vuelve a la cabaña, ella va a ser donante, es decir, para que, bueno, poder producir embriones y con eso poder mantener la línea genética de ella. Bueno, supongo que fue complicado el traslado, puesto que trajeron un solo ejemplar. Sí, fue complicado y caro. No, pero bueno, sí, es complicado, pero son esfuerzos que creo que vale la pena hacerlo. Y es lo que nos permite hoy estar con grandes cabañas acá alrededor, que al principio uno por ahí no lo tenía pensado. Si bien uno sueña, bueno, hoy el sueño se ha hecho realidad. Sí, y es una buena ocasión para comparar y ver qué hacen los demás cabañeros, en qué andan, qué animales están trayendo a este tipo de eventos. Es así, por eso uno recorre, mira. Hemos venido acompañados también con 2 cabañas que están cerca nuestro, que compartimos el equipo. Y eso también ayuda a que el personal nuestro también aprenda mucho hoy acá. Bueno, les deseamos suerte y que la gente de Olavarría se lleve un premio de aquí. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes por esta oportunidad. Tenemos la palabra de Amadeo Derito, vicepresidente de la Asociación Argentina de Angus, donde bien menciona de qué se trata esta exposición, la importancia de mostrar la genética, que no solo sea un encuentro de cabañeros, sino que traspase mediante los remates, mediante una pantalla, que se dé a conocer y que se lleve al punto comercial. La importancia, bien lo dice, de los remates para poder difundir por un lado y derramar la genética argentina, no solamente en nuestro país, sino también traspasar las fronteras. Mucha gente para hacer el primer día. Nosotros empezamos ayer antes de la apertura con un remate Rosgan. Hoy hubo 4 remates y sobre todo la pista lo que es la jura. Nosotros lo que queremos con esta exposición de otoño es arrimar al criador comercial, no ser exclusivamente una asociación de cabañeros que presentan genética, lo cual es muy importante porque la punta de la pirámide es la base, es la punta, pero el criador comercial que se siente identificado con la asociación de Angus, lo que hacemos, que pueda presentar ese ternero que él hace y que desteta y que salga desde Palermo en una pantalla, que sea publicado y que vaya, vuelva y diga, miren, los terneros míos salieron en Palermo. Y que forma una gran parte del mercado también de consumo. Es que es toda la cadena, que empieza en la cría con el criador comercial que produce un ternero, ese ternero pasa a recría, esa recría va a una terminación, un frigorífico y termina en un bife en el plato en el mercado local, mercado interno o en la exportación, o sea que toda la cadena tenemos que integrarla porque toda la cadena es importante. Y entonces lo que nos importa sí es que venga el criador comercial, el criador de interior, que vea lo que es la genética, que vea lo que es un remate de invernada desde pantallas. Y también están toda la familia de los cabañeros que están acá. Hoy a la mañana hubo una exposición de Juan Martín Ojea sobre cómo se llega a un campeón en la pista desde la cría, cómo se selecciona un ternero, cómo se prepara, cómo se pela, cómo se presenta, el camino de los campeones. Y nos sorprendió la cantidad de inscriptos, había más de 350 inscriptos, que son estudiantes de ciencias agronómicas, hijos de cabañeros, pero me pareció que nos sorprendió el interés que había en este tema. Bueno, ¿y qué más hay en la semana entonces? En la semana fundamentalmente tenemos todo lo que es pista, vamos a tener, hoy estamos con la jura de terneros, mañana jura de terneras miércoles. En la pista central se va a jurar lo que son los lotes de puro controlado, lo cual es importante y es distinto a Palermo. El puro controlado es una marca que nos identifica en Angus como aquellos rodeos de cría de campos generales donde se trabaja por selección en grandes poblaciones más que individuos. Entonces tenemos grandes rodeos de vacas puras controladas donde vamos clasificando por fertilidad, por adaptación al medio. Cada zona del país, según sea la adaptación, zonas de monte, en el norte zonas de calor, en la Patagonia zona de frío, rodeos adaptados a distintas zonas. Y eso es en la marca pura controlada. Pura controlada es una vaca que recibe servicio de toros de pedigre, que es inspeccionada por una inspección de la Asociación de Angus, las crías, y después recibe una marca que puede ser una pura controlada, que siempre tiene que tener servicio de pedigre, pero es una vaca superadora, adaptada a una zona. Eso se va a presentar mañana en pista. Y luego tenemos jueves y viernes, hembras individuales de bozal los jueves, el viernes machos individuales de bozal.
gran remate de los campeones, los doble cucarda el viernes a la noche, montón de actividades más. En pista, bueno, tenemos algunas actividades solidarias, tenemos unos chicos que son de una asociación que les llaman los loros parlantes, que son chicos con síndrome de Down que están acá presentes, hacen entrevistas y están participando. Lo que es equinoterapia también van a estar. De la parte de carne Angus tenemos un local donde se está vendiendo carne Angus certificada, se va a dar una charla sobre lo que es la calidad de carne, porque la raza Angus está identificada a nivel mundial como calidad de carne por palatabilidad, por sabor, por grasa intramuscular. Nosotros sabemos que la calidad de carne es distintiva y está asociada con la marca Angus, pero tenemos claro también que Angus es fertilidad, es adaptación, es buenas madres, es un novillo plástico que se termina a cualquier peso, entonces toda la cadena tiene las virtudes que hace que la raza Angus sea la raza líder acá en la Argentina. Para finalizar, Amadeo, estuviste en algunos remates observando las ventas y demás. ¿Qué pasó? Contame cómo tuvieron los precios. ¿Sí? Estuve como espectador y también estuve comprando en algunos remates, así que los precios de invernada de macho están muy sostenidos, los lotes destacados están arriba de 4.000 pesos. Fuerte la demanda, no afloja a lo largo del remate, con lo cual hay una demanda sostenida. Esa demanda sostenida está en el recreador y en los que hacen corral, a veces corrales de frigorífico, corrales de invernadores, porque hoy la relación insumo-producto es muy positiva, la relación grano-kilo de carne es única, históricamente es única. Y el otro tema es que también hay que analizar es que hace mucho tiempo que con una jaula de novillo no se compra una camioneta, y hoy vendés una jaula de novillo, con lo que cobraste compras una camioneta. O sea, hay que verlo. No digo una camioneta como ejemplo, muchos insumos, muchas necesidades, un tractor, mejorar alambres, mejorar mangas, hacer inversiones. Hoy la carne vale y con lo que se vende se puede hacer un montón de inversiones que estaban postergadas o que estaban en carpeta, se pueden desarrollar. Se puede decir que el sector está bien. El sector está bien, los valores son firmes. El mercado internacional está muy sólido, el Hilton subió de 13.000 casi a $18.000 en 6 meses. La guerra comercial entre Estados Unidos y China hace que los chinos salgan a buscar abastecimiento que antes se abastecía en Estados Unidos en otros mercados de carne de alto valor y de calidad. A su vez Estados Unidos viene de 2 secas fuertes y eso hoy se convirtió en un gran importador, de los cuales desde Angus hoy es el primer destino de carne Angus certificada, es Estados Unidos. Y nadie lo sabe, todos dicen, no, China, Comunidad Europea, no, Estados Unidos es el primer comprador de carne Angus certificada. Le sigue China en segundo lugar, Comunidad Europea en tercer lugar. Es extraordinario. Entonces los mercados cambiaron, los precios son más altos y sorprendentemente el mercado interno sigue tirando, que decíamos, bueno, la carne cara, el mercado interno va a bajar mucho, no, sigue consumiendo y sigue tirando. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría, haciendas generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314-420509. Con Cutler y Primia, maneja tu feedlot de manera integrada y estratégica. Cutler, sistema de gestión facilitador que ordena los datos generados por tu feedlot. Te asesoramos en su aplicación y seguimiento. Sumá Cutler. Sumate a la ganadería del futuro. Primia EDP Agro. Sumando valor a tus negocios.
Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314 42 72 55 42 65 35 Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con beca de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. Hemos finalizado de esta manera otro programa de AgroMP. Un poco de fertilización, un poco de lechería, un poco de genética ganadera. Cuánta información, qué variedad de producción tenemos en nuestro país. ¿Y cuánto queda aún? La semana que viene, más de lo que dejó Angus y más de lo que dejó todo Láctea. Por el otro lado, ya también maizar, con todo lo que implica el valor agregado, el maíz en sorgo, en este importante congreso que se llevará a cabo en Buenos Aires. Y pisándonos los talones los primeros días de junio, partiendo con la Cámara de AgroMP para Agroactiva. 16 años recorriendo esta muestra que ha dado solamente satisfacciones. Una manera de conectar el campo y la ciudad, y vamos a estar nuevamente presentes. Pero para eso tendrán que esperar. Ustedes ya saben, la cita es siempre aquí. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias a todos por acompañarnos.